de Europa. Los últimos datos demográficos publicados en España son terribles. Más de 11 millones de inmigrantes y no paran de llegar. España está siendo invadida y reemplazada por gente de fuera. Es urgente crear un movimiento nacionalista español para hacer frente a esta situación de emergencia nacional. Y para eso hay que hacer purga en nuestras filas de aquellas corrientes ideológicas que actúan como auténticos infiltrados, destruyendo al movimiento nacionalista desde dentro con sus falsas premisas. En este vídeo vamos a denunciar brevemente quiénes son esos infiltrados. Empezamos por los sionistas. Básicamente la propaganda de los patriotas sionistas es intentar convencernos de que Israel, España y Occidente son aliados en una supuesta guerra mundial contra el Islam, y que el conflicto que los israelíes tienen con los palestinos solo es una pequeña batalla de esta guerra más amplia. Por lo tanto, España y Europa tienen que acudir a Oriente Medio a ayudar a los israelíes siempre que sea necesario, puesto que Israel es la primera línea de defensa y según ellos, si cae Israel, luego caeremos los demás. Todo esto es ridícula propaganda sionista. El conflicto entre israelíes y palestinos es territorial, no religioso. Los palestinos solo quieren recuperar la tierra en la que llevaban viviendo durante docenas de generaciones, y de la cual fueron expulsados por los inmigrantes colonos sionistas por la fuerza y por el terrorismo. La resistencia a Palestina nunca ha sido integrista islámica hasta la aparición de Hamás, sino que formaba parte del movimiento conocido como nacionalismo árabe, que tenía bastantes puntos en común con los movimientos nacionalistas europeos de tercera vía, y ha sido justamente ese nacionalismo árabe más o menos laico el auténtico enemigo de Israel, dedicándose los israelíes a pactar y apoyar discretamente a los integristas sunitas de la zona, para disminuir la influencia del nacionalismo árabe y utilizarlos más tarde como tropas de choque contra el Irán chiita. Esto se ha visto en el conflicto sirio desde el principio, en el que Israel ha apoyado claramente a los integristas islámicos, igual que hay indicios del apoyo de Israel al surgimiento de Hamás. Y es que islamizar la resistencia palestina es lo mejor que le ha pasado a Israel, pues así consigue presentar su conflicto con los palestinos como un choque de civilizaciones religioso, cuando, como hemos dicho, no es un conflicto religioso, sino territorial. Y en todo caso, si hay un factor religioso, es el de supremacismo judío, que dice que puede colonizar esa tierra porque su Dios se la prometió hace 3000 años. Lo que buscan los israelíes es que europeos y americanos seamos su carne de cañón en Oriente Medio, como lo fuimos en la guerra de Irak. Y en todo caso, si los españoles tuvieran que identificarse con uno de los dos bandos, lo harían con el palestino, no con el israelí. Pues al fin y al cabo, los palestinos ayer, como los españoles hoy, estamos sufriendo una invasión de inmigrantes extranjeros. Los palestinos solo están intentando recuperar el territorio usurpado del que fueron expulsados por el invasor extranjero por la fuerza. Exactamente lo mismo que nos pasó a los españoles durante la Reconquista. El segundo grupo de infiltrados serían los libertarios, muy de moda los últimos años por la aparición del argentino Javier Milei. No vamos a entrar muy a fondo con los libertarios y nos remitimos a un vídeo que grabamos hace poco, titulado Contra el veneno liberal, en el que ya analizábamos la auténtica cara del liberalismo. Y teniendo en cuenta que los libertarios no son otra cosa que liberales llevados al extremo, ese vídeo también puede servir bastante para desenmascararles. Dejaremos el enlace del vídeo debajo. Básicamente, los libertarios son otra disidencia controlada cuyo objetivo es impedir que el descontento popular se vaya a apoyar opciones etnonacionalistas. Opciones que consideran que se debe formar un movimiento nacionalista transversal cuyo objetivo sea la conquista del Estado, y desde el poder del Estado llevar a cabo las reformas que son necesarias en este momento. Los libertarios renuncian a ese proyecto atacando al Estado, al que presentan como enemigo del pueblo y de la nación. Y desde luego los estados nacidos en 1945 en Occidente son enemigos de los pueblos. Pero esto no tiene por qué significar que cualquier estado, en cualquier época o condición, tenga que ser enemigo del pueblo, al revés. Al final, el estado depende de las personas que lo dirigen.
el Estado puede y debe ser un instrumento fundamental para conseguir nuestros objetivos. Al atacar al Estado, los libertarios dan vía libre para que los poderes privados globalistas, que esos sí que son nuestro auténtico enemigo, se hagan con el control de todo una vez eliminado el muro de contención que son los estados nacionales soberanos. Más allá de eso, los principios de los libertarios son muy parecidos a los de los liberales. Son individualistas, materialistas, capitalistas y globalistas. Todo su mundo consiste en comprar y vender mercancías baratas en el libre mercado mundial, aunque finjan a veces patriotismo para engañar al ingenuo conservador y aprovecharse de él, con un falso discurso antiizquierda, falso porque lo único que le molesta a los libertarios de la izquierda es su estatismo, nada más, mientras que comparten con ella toda su ingeniería social progre, degenerada y antinatural. Para ellos no hay patrias, ni familias, ni etnonaciones, ni tradiciones, ni valores trascendentes que defender más allá de lo material. El tercer grupo de infiltrados serían los abstencionistas seguidores del pensador Antonio García Trevijano. Los trevijanistas creen que en España no hay una auténtica democracia porque no hay representación directa del ciudadano ni separación de poderes. Y desde el punto de vista estricto de la teoría democrática tienen parte de razón. El problema viene cuando sacralizan estos valores y los ponen como el objetivo máximo a conseguir, ignorando otros muchos problemas y circunstancias que afectan a la vida política de las naciones. En especial la existencia de ciertos grupos de poder global que han acumulado tanto dinero, influencia y medios de presión que ya les da igual si en un país existe o no el dichoso diputado de distrito. A partir de aquí los abstencionistas toman una actitud de absurda pureza, renunciando a toda participación política, adoptando una actitud derrotista y desmovilizadora, criticando cualquier intento de participación política, ya sea en unas elecciones, en la calle o en cualquier otra circunstancia, renunciando al frente político en la lucha nacionalista, un frente que nunca debemos abandonar. Estos abstencionistas pretenden que quedándote sentado en el sofá de tu casa, no votando y con unos altos niveles de abstención, el sistema caerá, lo que dará comienzo a un proceso constituyente que nos traerá la auténtica democracia y paz, amor y felicidad para todos. Es una idea que roza el mesianismo sectario, y poco realista, pues jamás abstención alguna ha conseguido tumbar ningún sistema. Obviamente, la idea de que estar sentado en el sofá de tu casa rascándote la barriga y no votando va a tumbar al sistema es bastante ridícula. Los globalistas que se han hecho con el poder en España jamás van a renunciar al mismo por una alta abstención, se juegan demasiado. Este abstencionismo es la coartada de los vagos y de los cobardes, pues justifica su cobardía. No tienen que exponerse a ningún peligro, como juicios, ataques mediáticos, pérdida del trabajo, pérdida de relaciones personales o ataques de la extrema izquierda. Y todavía les permite adoptar un aire de superioridad y de mirar por encima del hombro a los demás. Además es que ni siquiera hay ninguna garantía de que el sistema que los abstencionistas pretenden implantar después de su dichoso proceso constituyente vaya a solucionar nada, como estamos viendo hoy en Inglaterra, donde ya existe el diputado de distrito. Y eso no ha impedido que este país se convierta en una dictadura distópica orwelliana anti-inglesa. Al final, todos estos trevijanistas no dejan de ser los liberales de siempre, decepcionados porque su liberalismo no se está aplicando en la pureza que a ellos les gustaría. Para nada defienden las ideas auténticas de sangre, suelo y tradición del etnonacionalismo. Incluso su principal ideólogo actual, Rubén Gisbert, llegó a comparar a los nacionalistas españoles con los separatistas, diciendo que eran igual de malos. Y finalmente, el último grupo, y en las actuales circunstancias el más peligroso, los hispanchistas. Esta gente en algún momento fueron defensores de la auténtica hispanidad, es decir, la proyección de España en América y en otras partes del mundo, con sus luces y sus sombras. También en algún momento fue de alabar su lucha contra la injusta leyenda negra contra España. El problema empezó cuando esta gente se inventó una leyenda rosa tan falsa como la negra, que además coincidió con la entrada de millones de inmigrantes sudamericanos y centroamericanos hacia España, lo que abrió las puertas al desastre que estamos viviendo actualmente con esta inmigración que no para de llegar. Para los hispanchistas no hay problema en que estos inmigrantes vengan por millones porque según ellos son tan españoles como un castellano o un aragonés.
Lo que es falso, esta gente nunca ha sido española, desde luego no lo fue durante la España imperial. Solo lo fue brevemente desde la Constitución de 1812 hasta las independencias. Y solo porque lo decía un papel, no porque fueran auténticos españoles de sangre. Los hispanchistas más radicales, como Marcelo Gullo, hasta aplauden el reemplazo étnico de los españoles autóctonos por indígenas americanos. Hay tres tipos de hispanchistas: liberales, marxistas y tradicionalistas católicos. Los liberales no creen en el derecho de sangre, por lo tanto no tienen ningún problema en regalarles la nacionalidad española a todos estos inmigrantes. Además, ven a esta inmigración como una fuente de mano de obra barata para la economía. En especial los liberales madrileños, con Ayuso a la cabeza, que no pierden la ocasión de defender la presencia masiva y salvaje de todos estos inmigrantes en España, en especial en Madrid. Lo hace por cálculo electoral, pero obviamente hay algo más. Pues los liberales, junto con sus aliados constructores y bancos, esperan dar un nuevo pelotazo inmobiliario en Madrid, construyendo cientos de miles de viviendas, atrayendo a millones de nuevos habitantes. Y teniendo en cuenta la pirámide demográfica española, los liberales han decidido que esos millones de nuevos habitantes los van a traer de Hispanoamérica, convirtiendo Madrid en un cruce entre Nueva York, Miami, Caracas y Medellín. ¿Será ese un buen lugar para vivir para los españoles autóctonos? Lo dudamos. Por su parte, los hispanchistas marxistas como Santiago Armesilla aspiran a construir una especie de extraña federación soviética hispánica entre España y los países de Hispanoamérica, formando un bloque frente al mundo anglosajón. Esta hispanidad es utópica y totalmente inviable. Pretender unirse a países que están a 10.000 kilómetros, cuyo mito fundacional es el odio a España, la expulsión de miles de españoles de su territorio y la secesión de su territorio del nuestro, mitos que llevan cultivando durante 200 años y siguen muy presentes, es demencial. España no puede unir su destino a estos 20 países, muchos de los cuales son estados fallidos semi-tercermundistas, enfrentados entre sí y muy polarizados, con una derecha cada vez más sionista y evangelista y una izquierda cada vez más indigenista y antiespañola. Además, cualquier proyecto de hispanidad en este sentido implicaría que España deberá abrir sus fronteras todavía más a la inmigración hispanoamericana, cuando hemos de hacer todo lo contrario, cerrar las fronteras y que no vengan ni uno más. Y en tercer lugar, los hispanchistas más enloquecidos, algunos tradicionalistas católicos. Decimos algunos porque por suerte no todos piensan así. Básicamente esta gente se ha montado una película en su cabeza en la que en toda Europa, desde los Pirineos hasta Moscú, existe una inmensa conspiración de herejes protestantes cuyo objetivo es la destrucción de España. Por lo tanto, según ellos, la solución es que España deje de ser Europa y se vaya de la mano de Hispanoamérica. Obviamente esta tesis de la conspiración europrotestante contra España es bastante ridícula. Es evidente que la inmensa mayoría de los europeos no son protestantes, y que incluso en Alemania hay más católicos que protestantes. Los hispanchistas son incapaces de entender que ya no estamos en el siglo XVI, que la época de las guerras de religión pasó hace mucho tiempo, y que el 99% de los europeos protestantes están totalmente secularizados. Por otra parte, parecen no querer ver que muchos de los inmigrantes hispanoamericanos que vienen son protestantes. España no puede dejar de ser Europa, pues somos europeos por etnia, historia, geografía y cultura. Y más allá de algún liberal holandés o alemán, no tenemos la sensación de que el europeo promedio tenga nada contra los españoles, al revés. Seguramente el indígena americano promedio tiene más odio a España que el europeo promedio. Pero da igual, todos estos tradicionalistas han romantizado la presencia española en América durante la época colonial, como un paraíso hispano-católico mestizo en el que españoles e indígenas vivían juntos en plena felicidad y armonía. Y se piensan que importando millones de amerindios a la España atea de 2025 conseguirán convertirla en la católica Nueva España de 1680. Y España volverá a ser un imperio católico como lo fue en el pasado. Una idea muy peligrosa, pues en lugar de otra Nueva España católica, lo único que vamos a atraer a nuestras calles es la inseguridad y la violencia de los países de origen de estos inmigrantes. Y es lo que ocurrirá si seguimos trayéndolos por millones sin ningún control como hasta ahora. Estamos en un momento crítico en el que es fundamental que tengamos las ideas más claras que nunca.
Hemos de saber reconocer y expulsar a los infiltrados dentro del nacionalismo, que se dedican a sabotear las estrategias y las ideas que necesitamos llevar a cabo en este momento. De lo contrario, jamás podremos conseguir nuestros objetivos. Aquí, la voz de Europa.